¿Empezamos? Dale, está grabándose la clase. Ok. Bueno, ante todo, bienvenidos los que están. No los veo, pero supongo que están. Me alegra mucho que nos podamos volver a encontrar. Y quizás, tal vez, con suerte, en algún momento nos veamos las caras. Mm. Hoy vamos a empezar una nueva etapa, que fundamentalmente es el paso del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Se entiende eso? Hola, A ver, los alumnos pueden contestar, ¿eh? hola. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien, me alegra. Por lo menos uno entendió. Sí, dos. Ah, dos, bien. Es una aliciente. Bueno, ¿esto qué quiere decir en síntesis? Que eh, la figura divina, la figura de Dios, deja de ser el centro de la vida para convertirse, mejor dicho, para que ocupe su lugar el hombre. El hombre, con todas sus virtudes y sus defectos, y fundamentalmente con la necesidad, con el ansia de saber. En esto tuvo mucho que ver también eh, la Iglesia, porque mediante la figura de Tomás de Aquino, digamos que incentivó la idea de buscar la verdad. Esto no fue simple, no es un paso que se haya dado así alegremente, sino que realmente fue bastante complejo. De hecho, hubo condenas, hubo distintos castigos a quienes investigaban la verdad, pero la Iglesia, ¿cómo? Pero mediante la imagen de Santo Tomás de Aquino, la Iglesia apoyó un poco esta idea de buscar la verdad y en el fondo de la verdad encontrar a Dios. Para esto, eh, Santo Tomás de Aquino da a conocer las obras de Aristóteles que fueron traducidas al latín, o sea, primero fueron traducidas al árabe, después al latín por Averroes. Y bueno, ustedes saben el, eh, que el método científico propulsado por Aristóteles tiene como, digamos, es una mezcla de cuestiones donde se unifican la religión y la razón. ¿Cómo se logra esto? Pensando en lo que es el fin último. Todas el método científico trabaja mucho con prueba y error, y además de trabajar con prueba y error, digamos, va buscando las razones últimas. Y llega a un punto en que la razón última o primigenia, como quieran decirle, en este caso sería lo mismo, eh, digamos, no encuentra una explicación lógica si no es por medio de una voluntad divina. En este sentido es que la Iglesia apoya el método científico
y, digamos, acepta que sean investigadas todas las razones, porque al final o al principio del camino siempre van a encontrar a Dios. Lo que vemos acá es una caricatura de cómo el hombre va buscando en su cerebro, va revisando en su cerebro, buscando nuevas ideas, buscando nuevas razones y buscando nuevas explicaciones. Lo que estamos viendo, la lista de humanismo de 1300, renacimiento florentino 1400, renacimiento romano 1500, marianismo 1550 y barroco 1600, es lo que vamos a ver. Por supuesto no hoy, porque si no, Alberto le puede dar un patatús. Lo vamos a ver en lo que queda del año. Pasa a la siguiente. Bueno. ¿Qué es el humanismo? A ver. ¿Alguien tiene idea? No, yo no. Bueno, el humanismo es este primer movimiento que da inicio a esta nueva etapa, donde el ser humano es el centro, y es un poco lo que veníamos hablando en todo esto. Las primeras expresiones en general son expresiones teóricas, y después se van acentuando y se van afirmando en acciones concretas. Los personajes que van a favorecer o que van a fomentar este movimiento son varios. Tenemos desde la literatura, por supuesto, a Dante Alighieri, con la obra que él llama, o sea, la Divina Comedia fue puesto después. Él la llama la comedia y es una, digamos, es un compilado casi de todos los personajes de la época, donde, según su criterio y buen entender, él los va ubicando en distintos círculos. Primero el infierno, el purgatorio y el cielo. Acompañado por... ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? A pasos del imponente escenario, muy cerca de personalidades como el vicepresidente de los Emiratos. ¿Qué pasa? Perdón, ¿alguien tiene los micrófonos abiertos? No me imagino con esa una bola de fraile. ¿Qué pasó? Pero hay gente que le crece mucho los canciones. Anabel Ávila dice que tiene abierto. No, pero Anabel, por favor. A ver si bloquean, pues yo intenté bloquear los micrófonos, pero no he podido. Anabel Ávila, por favor, tenés el micrófono abierto. Y está dos veces aparte, sí. Esa es la que ganó el mayor premio. La capacidad, la luz. Vas a tener que salir y entrar una... la capacidad de estimular y confiar en sus alumnos, Ya dejó la con tarea el tipo. empatía, fueron Bueno, las habilidades esto no nos había pasado nunca. tanto en la ganadora más docentes. Entonces tiene que salir y entrar, ¿no? Sí, pero lo que...
competencias que influyeron Anabel, también ¿estará escuchando? No, no está escuchando. El problema es que se debe haber... de selección, de manera que Pará. comenzó en octubre pasado, cuando se supo que entre los 51 elegidos había 2 argentinos. ¿El organizador tampoco puede mutear? No, estoy tratando de mutearla y no me lo permite. La voy a mandar al lobby. Tenés alergia que Ana. No sé, al polvillo, ¿viste? O al clima. También. Sí, cuando cambia. Anabel, ¿me escuchás? ¿Se le habrá trabado? Parece que algo de eso ha ocurrido, sí. Bueno, qué lindo los cuadros de los niños. Qué lindo. En mi casa tengo más. Pero no estaban en eso, ¿no? No, hace poco, Ana. Yo los vi en el Facebook. Hermoso. Divino. Bueno, ahora las preguntas. Después de la lectura de las características de la crónica y A ver, incluso ahora no la encuentro, Marita. Está una vez sola ahora, Alberto. Sí, porque una de las entradas que tenía la mandé al lobby, la saqué del curso. Y a la otra no la encuentro en mi listado. Bueno, ahora parece que está. Parece que se ha silenciado. Bueno. Marita, ¿andás por ahí? Ahora se fue, no fue Marita, bueno. Ahora se nos fue Marita, para que la estoy buscando. Ahí te está contestando en el chat Ávila. Sí, porque yo le escribí y le puse que deshabilitar el micrófono y me está poniendo que no sabe cómo desconectar. Bien. Pero le estoy poniendo que ahora no se escucha. Marita, bien. Marita, si estás escuchando, tenés el micrófono cerrado, abrí el micrófono, habilitalo. Espera, ahí, ya está. Ahí está, Marita, listo. Estamos. Bueno. Te escuchamos, disculpen la interrupción. Bueno, les decía que la Divina Comedia, más allá de hacer un compilado de todos los personajes de la época y situarlos en distintos niveles según su buen criterio y entender, inaugura una forma nueva de considerar digamos, a la forma en que encaran, por ejemplo, la pareja. Hasta ese momento, la mujer había sido objeto de, digamos, cierto rol caballeresco en el castillo, etcétera, 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 pero nunca tenía un papel preponderante. Acá se inaugura lo que se llama el Dulce Stil Novo, donde la mujer empieza a cobrar protagonismo, y de hecho es ella, es Beatriz, que parece que fue una enamorada de Dante, que nunca se enteró ella, ni él se lo dijo, quien va a acompañar a Dante primero en todo su trayecto hacia el camino al cielo. No así en el camino del infierno y del purgatorio. Esta nueva forma de considerar a la mujer se llama Dolce Stil Novo y va a ser, digamos, el corte que va a tener la nueva forma de pensar de esta época.
Otro personaje muy interesante fue Boccaccio. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez el Decamerón. ¿Escucharon hablar del Decamerón? La Sí, de nombre película. sí, pero no la vi. Bueno, el Decamerón son cuentos picarescos. Está ambientada en Florencia, en el momento en que la peste, o sea, ya que estamos hablando de peste, asoló Florencia, en este caso era la peste bubónica, y la gente moría como moscas. El Decamerón nos plantea una situación bastante inédita para la época, donde me parece que son 7 y 3, en total son 10, no me acuerdo no me acuerdo si son 7 hombres y 3 mujeres o algo así. No recuerdo bien exactamente. La cuestión que se reúnen en Santa María Novela. Santa María Novela ya la vamos a ver, es una de las iglesias principales de Florencia. Se reúnen en Santa María Novela un domingo y deciden huir de la ciudad para huir de la peste. Como no tenían nada mejor que hacer, cuando huyen de la ciudad, se van a un campo y empiezan a contar cuentos picarescos todas las noches. Estos cuentos son la base del Decamerón, que son cuentos satíricos, son cuentos, en algunos casos, bastante subidos de tono, a pesar de que hoy no se podría decir mucho de subido de tono, pero bueno, en su época lo fueron, y que para la época era una cosa impensable, era una verdadera novedad. Después tenemos a Petrarca, que también fue un poeta con el cancionero, también fue artífice del Dolce Stil Novo, también con su enamorada, una imagen muy romántica, muy bucólica del amor. En sentido opuesto tenemos a Erasmo de Rotterdam, que escribe el Elogio de la Locura. Este es un poco más tardío. Casualmente habla en el Elogio de la Locura del, de la, digamos, del despropósito en el que ha caído el mundo a partir de todo este cambio de paradigmas. Maquiavelo, seguramente lo han escuchado con El Príncipe, que da las lineamientos políticos, y finalmente Castiglione con El Cortesano, que si Maquiavelo da los lineamientos políticos, Castiglione da los lineamientos sociales que hay que seguir para llevar una vida adecuada a la época. Todo esto estuvo profundamente influenciado por el aluvión de gente que vino desde Bizancio. Recordemos que Bizancio había sido tomado por los turcos y mucha de la gente que estaba allí, sobre todo de los intelectuales, huyeron de Bizancio y fueron específicamente casi a Florencia y a Venecia, particularmente. Esto va a traer grandes consecuencias porque
va a traer innovación, va a traer grandes cambios. Sobre todo, la elección de los lugares fue por mayor cercanía a Bizancio. Los dos lugares más cercanos eran Florencia y Venecia. Y arrastró consigo una importante bagaje cultural. A tal punto que en Florencia, una gran porcentaje de gente, particularmente mujeres, sabían leer y escribir, cosa que era muy extraño en la época. Esto tenía un motivo, porque los hombres tenían que dedicarse a navegar, en muchos casos, para vender los productos que producían, y las mujeres eran las que llevaban las cuentas en la casa y llevaban la contabilidad, entonces tenían que saber leer y escribir. Esto produjo un progreso intelectual muy profundo. Junto con ello vino la libertad de pensamiento y, como les decía, un nuevo paradigma ante el mundo. En cuanto a las artes, se pasa de una pintura, acuérdense del teocentrismo, se pasa de una pintura que era casi exclusivamente religiosa a una pintura profana. Acá es importante tener en cuenta dónde van a mirar sus modelos. En términos generales, van a ir a buscar sus modelos en la Grecia clásica y en la Roma clásica. ¿Por qué? Porque era donde más afinidad de pensamiento tenían. No así en la época medieval, que estaba demasiado teñida de religiosidad para el gusto de la época. Por eso es que se llama Renacimiento, el periodo que viene, porque va a renacer nuevamente la cultura clásica grecorromana. Y esto se va a ver muy reflejado sobre todo en las artes, donde digamos, el leitmotiv de la pintura, el leitmotiv de las esculturas, etcétera, era el hombre y no ya la religión. En cuanto a, digamos, a lo que eran los conceptos que manejaba la belleza, eran las proporciones, los cánones, la perspectiva, la utilización del color, y algo muy importante, que es que el artista comienza a ser reconocido. O sea, el artista ya no es más esa figura, digamos, nebulosa, que no se sabe muy bien si es uno, si son muchos, si es varios, sino que empieza a tener nombre y apellido. Esto tiene que ver con la importancia que empieza a cobrar el ser humano como tal. En cuanto a la ciencia, hay un desarrollo de las matemáticas, solución de ecuaciones cúbicas, publicación de los elementos de Euclides, trigonometría, etc. En la física, la traducción de trabajos de Hipócrates y Galileo, y Galeno, y Galileo también. En astronomía, Copérnico y Kepler, con la teoría heliocéntrica y la órbita elíptica. Estudio de la historia,
O sea, se empieza a estudiar la antigüedad, se empiezan a estudiar la numismática, las monedas, las inscripciones, la epigrafía, y también los documentos diplomáticos. Y finalmente, la comprensión científica de la perspectiva, particularmente con Brunelleschi. Esperen un segundito. ¡Coco! Ya está. ¿Se calmó, Coquito? Son las pequeñas delicias del Zoom doméstico. Para los alumnos que no entienden mucho, Coquito es el perro de Marita, que tiene el tamaño justo para ponerlo adentro de un sándwich. Pobrecito Coquito. Es un tesoro, Coquito. Bueno. Bueno, les decía la comprensión científica de la perspectiva. Fundamentalmente, Brunelleschi es el que le da un desarrollo muy importante con la aplicación de principios matemáticos al tema de la perspectiva. Bueno, pasa a la siguiente. Los periodos son Alto Renacimiento, que corresponde al Renacimiento florentino. Y acá me gustaría hacer una digresión. Fíjense en estas dos imágenes. Esta es de Giotto, de casi el 1300, y esta es de Brunelleschi, de casi el 1400. O sea, hay 100 años de diferencia entre una y otra. Ustedes dirán, en 100 años pasan muchas cosas, y es cierto, pero comprendan que el tiempo no pasaba tan rápido como pasa hoy, y 100 años realmente en estas dimensiones históricas no era lo que podrían ser 100 años hoy. O sea, yo me imagino el mundo dentro de 100 años y no tiene nada que ver con el mundo de hoy. En aquel momento, el tiempo, por la tecnología, por diversas circunstancias, los cambios eran mucho más lentos, sí, concretamente más lentos. Pero fíjense en estas dos imágenes. Una es netamente, con 100 años de diferencia, una es netamente bizantina, con todas las características de las figuras bizantinas, mientras que la otra es una figura mucho más humana. Es un Cristo mucho más despojado, que nos está mostrando la importancia del hombre. Mientras en la primera figura lo que vemos es una imagen icónica, si se quiere, en la segunda vemos una imagen despojada, una imagen humana, una imagen sufriente. Este cambio es el cambio de pensamiento que se produjo entre una época y otra, con escasos 100 años de diferencia entre un punto y el otro. El pleno Renacimiento corresponde al Renacimiento romano y se caracteriza particularmente por la geometrización de la imagen. Fíjense estas dos imágenes que vemos. Podríamos encuadrarlas, las dos, en triángulos equiláteros. A poco que nos esforcemos podemos ver que ambas figuras pueden estar encuadradas en sendos triángulos, bien Alberto, en sendos triángulos equiláteros. Esa es una de las características de este momento, donde se tiende a la geometrización de la figura.
Acto seguido, vamos hacia el manierismo. El manierismo es un periodo que dura aproximadamente 50, 60 o 70 años, depende del lugar. Es un periodo que coincide con un periodo de crisis. O sea, después de este mundo maravilloso, el mundo, sobre todo el mundo del Renacimiento florentino, donde se tenía la sensación que la vida valía la pena de ser vivida, donde estaba todo por descubrir. Después viene un periodo, que es el Renacimiento romano, donde es como que todo se exagera. Esa sensación de tranquilidad y de paz que había en el mundo y de mesura que había en el mundo florentino se desbanda y comienza a formarse un mundo mucho más complejo, donde digamos, donde la vida necesita como de más estímulos para poder seguir viviendo. No sé si se entiende esta parte. ¿Queda claro? Sí. Bueno, esto va a ir acompañado de una crisis bastante importante que tiene que ver con la queja de la iglesia, de una parte de la iglesia sobre todo, de la otra no, porque a la otra le convenía. Según hay una frase muy común que dice que nunca se construyeron más iglesias que en este momento y nunca se fue tan infiel como en este momento, y nunca se fue tan poco, no infiel, sino tan poco religioso como en este momento. O sea, la iglesia se había transformado en una cuestión más de parecer crecer. Entonces hubo una parte de la iglesia, ya lo vamos a ver con más detalle, que se rebela contra eso, y es lo que se conoce como la Reforma Protestante. Este periodo va a ser acompañado en las artes por este periodo que se llama manierismo. La palabra manierismo viene de a la maniera de Miguel Ángel. Ya vamos a verlo con más detalle, pero Miguel Ángel fue un personaje bisagra entre dos épocas, entre el Renacimiento florentino y el manierismo. Trabajar a la manera de Miguel Ángel se llamó manierismo. Y ya vamos a ver cómo a lo largo de su obra vamos a ver cada una de las distintas etapas. El manierismo, ¿por qué se caracteriza? Desde el punto de vista artístico, por figuras muy retorcidas, por figuras con poses imposibles, con colores distorsionados, pero fundamentalmente con una sensación de incomodidad. Si ustedes ven, este personaje que está ahí abajo del Greco, es un personaje que está sumamente incómodo con semejante gola puesta en el cuello, muy rígido él, y si ven en la parte de arriba, en la parte superior, la pintura de Rosso Fiorentino, el descendimiento de la cruz, van a ver, no lo ven ahora porque es una figura muy pequeña, pero si lo pueden ver en internet ustedes por su cuenta mejor, van a ver que las figuras son absolutamente retorcidas. Son imágenes
posturas que no se podrían sostener por la lógica. Casualmente un poco es eso lo que acompaña todo este periodo. Después lo vamos a ver también en arquitectura y lo vamos a ver en escultura. Y finalmente tenemos el barroco, que es el estallido de la propaganda FIDE. El barroco quiere volver a traer a todos los fieles que de alguna manera se habían ido del seno de la Iglesia, llevados por el discurso de la Reforma Protestante. Para ello, lo que hacen es mostrar al mundo todas las luces, toda la riqueza que puede tener la Iglesia, y al mismo tiempo, desde la pintura, o sea, esto lo vamos a ver en la arquitectura, pero también desde la pintura, lo que se hace es juegos dramáticos con luces y sombras. Una gran sensación de volumen y voluptuosidad, si se quiere también, con profundos contrastes, haciendo eco de lo que sucedía en la sociedad, pero también mostrando una iglesia triunfante y una iglesia esplendorosa. Pasa a la siguiente. Bueno. En arquitectura también los ejemplos son, por ejemplo, el Palacio Rucellai en Florencia, de León Battista Alberti. 3 niveles separados por arquitraves, basamento dórico, piano nobile jónico y remate corintio. La verticalidad marcada por lesenas y sillares lisos. O sea, en este edificio la mesura es la característica, o sea, es un edificio muy contenido, muy mesurado, casi diríamos muy prolijo. El pleno renacimiento, que es el romano, es como más exagerado. Fíjense ustedes en el gran cornisamiento, la sombra que produce, porque la cornisa es muy importante con respecto al resto del edificio. Este es el Palacio, decía Palacio Farnesio de San Galo. Hay una definición plástica, o sea, hay un interés por mostrar hay un interés por mostrar, digamos, el ejercicio de la plástica, de la escultura, casi está trabajado casi como una escultura. Es monumental, muestra gran erudición en determinadas cuestiones. Ahora no lo vemos porque la imagen es muy pequeña, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y fundamentalmente hay un exceso de lujo. Como ejemplo de manierismo tenemos la Villa Capra, que es un edificio sumamente ambiguo. El uso de la geometría está llevado a sus límites extremos. Las galerías, las 4 galerías avanzan como pronaos jónicos. Hay una simetría absoluta, podemos adivinar lo que pasa exactamente en el lado opuesto.
Hay una sala circular cubierta con una cúpula. El edificio está girado 45 grados por el tema de los vientos respecto a los puntos cardinales. Nuevamente, como vivienda, es un lugar sumamente incómodo, pero realmente es un alarde de la geometrización llevada a sus límites extremos. Y el barroco, tenemos el Palacio Barberini, de Carlo Maderno y Borromini Bernini, donde vamos a empezar a ver una cosa que vamos a verla repetida en otras cuestiones, también en la vestimenta, que es la confusión entre interior y exterior. Y yo diría más que confusión, la muestra del interior desde el exterior. O sea, no hay un límite preciso entre el adentro y el afuera. Esto lo vamos a ver también en la vestimenta, les decía, porque también en la vestimenta vamos a empezar a ver lo que se llaman las cuchilladas. O sea, el género como si estuviese acuchillado para mostrar el lujo de la ropa interior. En este caso, lo que estamos viendo ¿me ayudas, Alberto? Para mostrarle toda la parte esta que está. Sí, tenés que poner pedir y te habilito. Ya está, ya está. Ahí está. Bueno, toda esta parte no lo tenemos claro, no tenemos muy claro si es interior o exterior, pero de todas maneras conecta el definitivamente exterior con el definitivamente interior. Esto mismo va a suceder, ya les digo, va a suceder en la vestimenta. Esto lo vemos acá también. Y es una de las características de este momento histórico, el mostrar también lo que sucede en el interior desde el exterior. En este sentido, hay un librito que se llama La era neobarroca de Omar Calabrese, que habla ustedes vieron que ahora se usan los pantalones rotos, por ejemplo, o que se usa mostrar en determinadas cuestiones las prendas interiores. Llevar la blusa desabrochada para que se vea el corpiño. Esto tuvo mucho que ver Madonna, lo inauguró mucho Madonna. Omar Calabrese traza un paralelismo entre aquel barroco, el barroco del que estamos hablando, el del 1600, y el barroco de los años de 1980 en adelante, que ahora, bueno, pandemia mediante, no podemos generalizar ni hablar mucho porque estamos completamente en otro mundo, pero que sí se usó hasta determinado tiempo porque no solo digamos, veía esta similitud en las prendas de vestir, sino también en algunas cuestiones, como por ejemplo las distopías tremendistas, que para mal o para bien se hicieron realidad, ya desde los 80. También en el mundo barroco, en el antiguo mundo barroco, se ve este tipo de cuestiones, por eso es que Omar Calabrese traza estas similitudes. Pasa a la siguiente. Bueno,
En los mobiliarios también tenemos las características. El Alto Renacimiento es un mobiliario mesurado, es un mobiliario muy regulado, si se quiere, con líneas rectas, una estructura arquitectónica. Fundamentalmente tiene una base, un cuerpo central y un coronamiento. Y se comienzan a emplear las cerraduras metálicas. En el pleno Renacimiento, ustedes ven esto ya, los lineamientos son similares porque podemos tener la verdad de una base, un cuerpo central y un coronamiento, pero con una decoración extremadamente exuberante. Por otro lado, hay una cantidad de mobiliarios que se emplean para guardar los ajuares. Ya empiezan a separarse, digamos, la ropa de cama, la ropa de los la mantelería, etcétera, etcétera, y cada uno tiene ya su arcón, entonces hay una, digamos, propagación de la cantidad de muebles que tenía una casa que era muy superior a las del 1400. O sea, el mobiliario, digamos, se especializa en determinadas cuestiones. El manierismo, acá tenemos un fasístole. El fasístole es el lugar donde ponen los libros en la iglesia para seguir la misa. Y vemos las características de este momento. El horror vacui, que es el horror al vacío, entonces tiene que estar todo decorado, todo lleno de pequeñas cosas, decoraciones, tallados, pinturas, etcétera. Pero además, fíjense ustedes en la irracionalidad, porque fíjense en la parte del basamento, sostiene una pequeña columna donde va a ir el libro que es el más pesado de todo el mobiliario. O sea, hay un cierto desafío a las leyes de gravedad. Se usan mucho los estucados, se usan mucho los taraseados, los pintados, con tal de no dejar ni un espacio en blanco. El barroco, tenemos un ejemplo de una cama con sus columnas salomónicas o helicoidales. Hay un exceso de uso de curvas y contracurvas, brillos dorados, que lo que hacen en sí es un poco deshacer los límites. O sea, cuando vemos, por ejemplo, el sol refleja en un dorado, en una superficie brillosa, lo que hace es diluir los límites. Y es precisamente lo que se está buscando, ese efecto de irrealidad. Pasa a la siguiente. Y en la ropa también tenemos lo mismo, o sea, como ven, es un continuo, porque en el primer Renacimiento tenemos una línea geométrica muy clara, con poco ornamento, un escote cuadrado muy geometrizado, uso del corsé de hierro o cuero duro, camisa interior sobre veste. Acá ya empezamos a ver que se empieza a mostrar también un poco la ropa interior. El uso de zapatos con plataforma eran famosos, pero eran famosos por un problema de comodidad, por el
para evitar el barro en las calles. Después tenemos el Alto Renacimiento, que sigue los mismos lineamientos, pero con materiales mucho más lujosos y una ornamentación mucho más exagerada. En el manierismo, lo que les mostraba antes, las golas exageradas, las golas son estos cuellos, esos cuellos que se ven ahí, una figura muy rígida, una tendencia a la artificialidad, o sea, si habría que definir el manierismo, tendríamos que definirlo como algo sumamente incómodo. Y finalmente tenemos el barroco, con toda la teatralidad, prendas amplias, cinturas ajustadas, las faldas partidas que muestran la parte interior, mangas acuchilladas, que era lo que les decía antes, superposición de enaguas y tejidos muy lujosos. Pasar a la siguiente. Bueno, esto es un poco la síntesis de lo que estamos viendo. Henry Fosillon fue un historiador de arte junto con Golflin, que definió 3 fases estilísticas en todos los estilos, digamos. Primero, el esbozo arcaico, o sea, cuando recién empiezan a asomar los primeras, digamos, los primeros síntomas de que algo está cambiando. Poco a poco llegamos a la plenitud y al equilibrio, y finalmente tenemos la exuberancia y la fantasía. O sea, acá podríamos resumir desde el humanismo hasta el Renacimiento florentino y romano, y finalmente el manierismo y el barroco. Creo que, a ver. No, hay una más, creo. Sí, Sí, creo que sí. uno de los más. Bueno. Esto en realidad es un poco... Se los traje para que lo viéramos, pero en realidad lo vamos a ver con más detalle después, que es lo que se conoce... Hay varios axis mundis. Axis mundis es el eje del mundo. Y desde mi punto de vista particular, uno de los ejes está en San Pedro, donde en un solo punto tenemos la cúpula de Miguel Ángel, el baldaquino de Bernini y abajo de ello la tumba de San Pedro, junto con la plaza que abraza a los fieles en la columnata de Bernini. Esto nada más se lo traje como anécdota. Después ya lo vamos a ver con mucho más... No sé, veremos cómo pues con mucho más detalle. Bueno, ¿no se queda alguna más? No, está. Ah, bien, listo. Bueno, gente, ¿alguna pregunta? No. No. ¿Quedó todo claro? Sí, perfecto. Bueno, me alegra. Bueno, Alberto, no